de las ideas en la administración tiene que ver un poco con los rasgos de aspectos que tienen que ver con la historia. Digamos, es importante que un alumno, que las personas interesadas en la historia conozcan el génesis de la evolución de la administración. ¿Para qué? Para saber, en alguna medida, lo esencial que se ha venido aplicando allá, por ejemplo, en el año 1915, en épocas pasadas, en un contexto determinado. Ustedes se van a ubicar ahí, en un contexto donde no había tecnología, que ahora disponemos de muchísima tecnología. Las empresas eran empresas muy rudimentarias, las tareas del trabajador eran más duras, más un esfuerzo físico, un esfuerzo mental. Alguien dirigía esas fábricas, esas empresas, y el primero que se interesó en plantear y dejar un aporte a la administración es Frederick Taylor, el vuelvo a repetir, Taylor. Él fue un poco el precursor de la administración científica de la empresa. Pero ¿por qué hace su aporte? Porque él ve cosas que tienen que ver con el trabajo, con la productividad, con la eficiencia, que probablemente no se estaban haciendo bien en esos momentos, y él hace su aporte a la administración. Entonces esto queda plasmado, y hoy lo estamos dando en la mayoría de los cursos para interpretar lo que es la historia. La historia no es un cuento, simplemente. No hay que verlo, digamos, en un contexto determinado, pero relacionado mejor, sobre todo, a nuestros días, al siglo XXI. De esa forma yo voy a hacer un parangón y referenciar los efectos que ustedes puedan interpretar lo que algunos autores han querido decir en su momento determinado. Entonces lo vamos a plantear de esta manera. ¿Qué es lo que hace Taylor cuando ve trabajar a la gente en las fábricas, por ejemplo, en esa época? Uno se imagina fábricas grandes que contaminan el ambiente, ¿no es así? Son fábricas que probablemente están preocupados por la productividad, por la eficiencia. Bueno, enfocado, digamos, los administradores en esa época a tratar de elevar la eficiencia. ¿Pero por qué? Y bueno, porque ellos querían producir en masa, en grandes cantidades, porque el mercado no estaba segmentado, la gente compraba. No es como ahora. Ahora sí se necesita mucho la eficiencia, pero ¿qué pasa? Necesitamos conocerlo bien al cliente, necesitamos hacer mucho marketing. Probablemente en esa época no yo diría, no se implementaba mucho lo que tiene que ver un posicionamiento del producto, del servicio, y lo que hacían las empresas es fabricar en grandes unidades de producción. Pero atención, la clave de la administración científica, Taylor dice eficiencia o productividad. O sea, eficiencia tiene que ver con el trabajo del obrero de una máquina, pero siempre teniendo en cuenta la reducción de costos. Reducir costos en toda la cadena de valor. Es un concepto que hoy se ha aplicado en el siglo XXI. O sea, no es por el hecho de que ha sido creado en la historia, que lo traemos hoy en el siglo XXI, y muchas empresas, si uno hace una investigación de mercado y le pregunta a los dueños, digamos, ¿cuáles son tus problemas? Bueno, el problema es que los costos altos. Bueno, entonces tendrá que ver la eficiencia y la productividad en cada área de negocio. Y rescatamos eso y revalorizamos hoy en el siglo XXI, en todas las empresas. La eficiencia en esos momentos demandaba mucho esfuerzo físico. Imaginas obreros trabajando, levantando bolsas, por decir un ejemplo, llevando de un lado a otro, y hoy lo hace las máquinas, la tecnología. Te das cuenta cómo ha pasado de vivir un mundo manejado, yo diría, por el esfuerzo físico en la administración científica, hoy un mundo trabajado y administrado por un esfuerzo mental del conocimiento. Hay dos cambios tremendos, pero esto tenemos que saber porque lo podemos rescatar y trabajar la eficiencia hoy tal cual es la realidad. Sí, tenemos máquinas, tecnología, también tenemos que ver la eficiencia. Hay eficiencia para ver que el sistema administrativo sea rapidísimo, lo cual disminuye costos. Les doy un ejemplo, la administración pública tiene un gran problema de eficiencia. Uno hace un expediente y el expediente demora 20 días, por ejemplo. Y ese es un problema de productividad, de eficiencia. Lo que debería hacer es un poco desempolvar las ideas de Taylor y meter en la administración
administración pública y ver de qué forma nosotros agilizamos un trámite del expediente. Y ahí podemos revalorizar los aportes de Frederick Taylor en la Escuela de la Administración Científica. Pero él lo que hace es presentar su teoría en 4 dimensiones. Propone 4 principios. Yo voy a sacar los aportes más importantes, de tal forma que ustedes tengan una mirada de todas las escuelas. Él habla sobre el desarrollo de la ciencia de la administración para hacer el mejor método de trabajo para la tarea. Entonces, ¿qué dice? Hay que hacer ciencia en la tarea. Claro, se da cuenta que mucho trabajo era improductivo en esa época. Probablemente no tenía que llevar bolsas al hombro, el trabajador tenía mucho esfuerzo físico. Entonces, bueno, vamos a buscar un aparato, una herramienta o algo que me permita agilizar. En esa época estamos hablando. Yo me imagino, bueno, hagamos un carrito, muy bien, llevemos de forma más rápida, o vamos uniendo, hagamos una cola, nos vamos pasando los productos. ¿Te das cuenta? Esto es historia, lo que yo les cuento. Ustedes van a poder ver mejor, seguramente viendo la película Los tiempos modernos de Charlie Chaplin. Seguramente han visto cómo Charlie Chaplin estaba en la línea de producción, lo obligaban a generar mayor cantidad de productos y después terminaba exhausto, muerto, etc. Y todo era un esfuerzo físico. No había tecnología. Y otra cosa que les digo, peor aún, el patrón lo presionaba. Lo presionaba a que termine la tarea. Hoy esto no es así. Hoy es mucho más, yo diría, aliviado el trabajo para el nivel operativo, en donde vos no demandas tanto esfuerzo físico. Sí demanda agilización, trámite tiene que salir, pero tiene que haber un buen sistema. Pero bueno, Taylor dice, señores, ciencia de la administración. Muy bien. ¿Qué es hacer ciencia? Les doy un ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, una ciencia que aplica el conocimiento para mejorar, yo diría, la silla, de tal forma que la persona cuando se siente esté mucho más cómoda. Eso es hacer ciencia. Ciencia con conocimiento. Es el estudio del conocimiento especializado que se aplica a un problema determinado para producir un efecto. Eso es hacer ciencia. Bueno, vos puedes hacer ciencia en lo que quieras. Hoy podemos ver que los celulares es un ejemplo de cómo hacer ciencia. Con la velocidad de la tecnología, el cambio tecnológico, eso es ciencia. Y eso, hacer ciencia a vos te beneficia, a todos. Entonces él se da cuenta de eso, propone su teoría. Esto es obvio hoy, siglo XXI. Pero bueno, en esa época rescatemos las ideas de Taylor. Después dice, hay que seleccionar al trabajador de la mejor forma posible en función a sus capacidades. Se da cuenta de que si un trabajador tenía aptitudes para ese puesto de trabajo, vaya a eso. ¿Pero por qué? Seguramente él ha hecho una investigación y había recursos humanos que estaban ubicados en otros puestos que no tendrían que ser el que corresponde. Entonces él dice, bueno, señores, a los dueños de fábricas, selección científica. Eso se aplica hoy en las empresas. Hoy seleccionan los vendedores, hacen cursos, presentan, digamos, en una instancia de una prueba para vender. Y bueno, lo están seleccionando científicamente porque no quieren contratar vendedores que no están capacitados para vender, por ejemplo, en las empresas. Si uno va a unas empresas de hoy, del siglo XXI, seguramente van a pasar por un proceso de selección del personal, ¿no es así? Y esto es hacer ciencia, porque sigue aplicando conocimiento científico al trabajo en el cual yo lo voy a desarrollar. Y así hacemos ciencia a nivel estratégico, a nivel operativo, táctico. Cuando uno aplica una herramienta para manejar, lo hace siendo un obrero con una máquina y lo hace que trabaje esa máquina para ver si hacer ciencia en el momento de selección. Bueno, esto sí da su beneficio si uno relaciona estas cuestiones. ¿Por qué? Porque si vos seleccionas bien al trabajador, donde importa en la empresa, entonces lo que hay que hacer es hacer ciencia en la selección del personal y también en ciencia utilizar los mejores métodos para administrar las empresas. El tercer supuesto de la teoría de Taylor habla sobre la cooperación que tiene que
que haber entre patrón y obrero. Él dice que tiene que ser amistosa. A ver si nos damos cuenta. ¿Por qué dice que es amistosa? Porque seguramente ha habido problemas en cuanto a expresiones. Ustedes vieron esa película en donde los presionaban, no había relación amistosa. Entonces se da cuenta que al obrero había que tratarlo bien, hacerlo sentir bien en el lugar de trabajo para que produzca y no presionarlo. Entonces él pone como aporte importante la educación del trabajador de forma científica y la cooperación estrecha. Las dos cosas. Quiere que haya una buena relación entre el patrón y el obrero, pero además se lo capacite al trabajador para que aprenda, para que pueda utilizar las herramientas, para que mejore su lugar de trabajo. Eso no se hacía en esa época mucho. Una vez yo me imagino, la historia, uno ve las películas, se da cuenta que puede haber una reunión en la fábrica, vos tenés que hacer esto. Hoy hay capacitaciones formales en educación en el siglo XXI en la empresa, en donde yo diría, no sé si lo obligan, es natural que la empresa capacite, y el gerente se tiene que capacitar, y el vendedor se tiene que capacitar, el operario capacitado, hasta el personal de mantenimiento de la empresa tiene que capacitarlo, sí, hay que enseñarle que los salones o las oficinas estén limpias. Es decir, hay que capacitarlo de limpieza. Y se den cuenta y generar, yo diría, un valor en ese trabajador de nivel operativo, lo que es la educación aplicada a un puesto determinado, por ejemplo, la limpieza y mantenimiento de una fábrica. Quiere decir que los aportes de ellos son espectaculares, planteados en esa época, 1915. ¿Se imaginan? Hoy los revalorizamos a Taylor, ¿no? En muchos aspectos, como yo les decía. Además dice que él se preocupaba que había que haber, en alguna medida, una revolución total de la mentalidad de obreros y trabajadores para que haya éxito. ¿Qué quiere decir? Que tanto el gerente de la empresa como todos los empleados tienen que asumir la función y la revolución que él dice va más apuntando a la constancia del propósito del obrero en su lugar de tarea. Esa es revolución. Que produzca, yo diría, una constancia del propósito de tarea. Supongamos, hoy hacemos bien una actividad, mañana vamos a ver si lo podemos hacer mejor. Esa es la revolución. La revolución hoy en día, si yo lo comparo, hago un parangón con la historia, el tema de la compañía celular es una revolución lo que están haciendo. Sale un celular, inmediatamente sale con otras especificaciones, deja obsoleto al mercado, en el sector del automóvil también, año a año se va modificando toda la tecnología, es impresionante lo que están produciendo en la revolución. Y esa es como consecuencia de la mentalidad de los trabajadores, de los gerentes también, porque esos son los que generan la estrategia, la idea del negocio. Esos son los 4 principios que la teoría basa en el tema de la revolución mental que tiene que producir. No solo los gerentes, sino también todos los empleados. Quiere decir que Taylor, cuando se mete en la fábrica, lo que analiza es el estudio de tiempo de la línea de producción que hace. Empieza a medir cuánto demora una actividad. Vamos a poner un ejemplo, con esto lo entienden toda la teoría. Supongamos, para levantar una pared, ¿cuánto tiempo demora el obrero para levantar la pared? Toma el tiempo. Y después se va a su casa y empieza a analizar si no podía ser lo mejor el obrero. Empieza a verlo, a analizar, anota, y después viene y propone así, dice, no, tenemos que organizar nuestra forma. Eso es lo que produce el cambio en cuanto a trabajar en un análisis de tiempo de la línea de producción. No lo hace únicamente para saber que demora levantar pared 2 horas, sino simplemente lo hace para ver si puede mejorar. Si el obrero es capaz de hacer en 1 hora lo que hace en 2 horas. Bueno, y así sucesivamente, en todas las actividades. Separan los trabajos, diseñan métodos adecuados, rápidos. Él lo diseña porque ve todo rudimentario, mucho esfuerzo físico. Digamos, hay muchas películas de esto, donde uno va a ver la historia
ve cómo están trabajando obreros y dice, che, esto no se utiliza. Y la verdad no se utiliza. Pero bueno, en esa época era muy útil en función de lo que tenía. Por ejemplo, supongamos los barcos llevaban los bolsos y bajaban. Y no era lo mismo, fabricaban un carrito con 2 ruedas y mandaban las bolsas, era mucho más rápido. O sea, eso es rudimentario para el siglo XXI. Pero bueno, en esa época se cambiaban los métodos de trabajo. También se preocupa por tasas diferenciales para que el obrero en alguna medida se siente contenido con los sueldos. Pero está bien. Hoy en día hay gratificaciones con personal, pero no en todas las empresas. Esto bueno, sí, es muy bueno, el sistema diferencial en función de la productividad. Si uno produce 100, bueno, tiene su cuota y su salario. Si produce 120, tiene la cuota en función del 20% más. Eso son las tasas diferenciales. ¿Qué produce eso? Que el obrero produzca más, imagina, si te ponen una tasa diferencial, pero también tiene como detrimento que vos te vas a cansar más. Imagina, por ejemplo, que vos tenés que fabricar un producto y esta no tiene producción 100, no es lo mismo hacer 120, va a demorar un poquito más, pero ¿qué? ¿Cuál es lo contraproducente de esto? Que vos te cansabas, el esfuerzo físico, el cansancio, y bueno, las enfermedades como consecuencia de todo eso no era atendido por los dueños de empresa en esa época, porque no se hablaba de sindicato, nadie te defendía. O sea, en esa época era todo muy rudimentario. Entonces, esto en alguna medida lo llevaba a cansarse el obrero y tener problemas y enfermedades. Pero bueno, era un incentivo por un lado, pero por otro lado era un problema. El obrero quería ganar más y bueno, se cansaba de la línea de montaña, por ejemplo. Digamos, dejamos un comentario para que en alguna medida vean ustedes lo que era la realidad en esa época y lo que es ahora. Ahora es totalmente diferente, es un mundo totalmente diferente, en donde a Taylor lo podemos criticar por esto. Por lo que yo decía, se ejerce mucha presión para trabajar a mayor velocidad, produce un agotamiento de la persona. Entonces, el empleado queda exhausto. Hoy no ocurre eso. Nadie te presiona, salvo que vos tenés que presionar. Y bueno, aparte está sindicalizado todo, un obrero no le puedes dar más allá de lo que él quiere dentro de las horas normales del trabajo. O sea, no era tan así como era en ese época. Sí, hay incentivos, que trabajan más horas, pero las condiciones ambientales no son las mismas. Ahora en esa época, ¿se dan cuenta? Bien, vamos a otro aporte que sería GAN en forma rápida. Lo que GAN hace es analizar un poco lo que Taylor había puesto con relación a los incentivos. Concretamente, GAN dice que el trabajador que termina el trabajo tiene una bonificación de X centavos. ¿Cuántos centavos? O sea, empieza a analizar en alguna medida si eso era beneficioso o había que incrementar las bonificaciones que le daban al trabajador. Entonces, se da cuenta que el supervisor también tiene que estar focalizando la bonificación por el cumplimiento de cada uno de los trabajadores. O sea, nunca el trabajador, pero el supervisor también. Lo cual significa que hay hoy día un avance en cuanto a las tasas diferenciales. O sea, que GAN se preocupa por esto, por mejorar lo que Taylor había. También implementan como consecuencia la gráfica de calendarización, en donde esta gráfica de GAN, por ejemplo, como aporte, separa las tareas, el tiempo, lo mide y después ve si lo puede hacer mejor. Hoy la gráfica de calendarización GAN, la ruta crítica, se utiliza para construir hasta un edificio. Se utiliza. Nosotros podemos hacer un GAN en función, nos levantamos a las 8, de 8 a 20, producimos de 10 a 11 y después vemos si cumplimos o no. Eso es la gráfica de GAN, pero si la tarea con tiempo. También implementa gráficas para calificar al trabajador. Entonces le puntea si ese trabajador cumple o no. En esa época lo hacía medio
creo que cumplí el foco no. Y cuando no cumplí. Bueno, esto, usted me pregunta hoy si hace, si hay planificación de la vida. No lo hará de otra forma, probablemente el gerente que pide cumplir los objetivos, es una forma de evaluar el desempeño, que sería por la eficacia y también por la eficiencia. Silver se preocupa sobre el estudio de la partida del movimiento, el mejoramiento del bienestar del trabajador individual. Me cuenta cómo lo hace. Con cámaras de cine empieza a filmarlos a los trabajadores, cómo se desplazaban, cómo hacían las tareas, cómo se combinaban. Y después lo que hace Gilbert era ver la cantidad de movimientos que hacía el trabajador. Y después pensaba, dice, bueno, vamos a hacer menos movimiento, vamos a hacerlo de otra forma, y que cambiaba todo el método. Y después instalaba un sistema, el mejor sistema para que aprovechen de la mejor forma las tareas. Porque el trabajador no era capacitado en ese época. Entonces se da cuenta que había que mejorar muchos métodos. Pero también lo hacía, pero el diálogo me parece que se presenta un poquito más y va haciendo más aporte como consecuencia de los aportes médicos. La historia es así. Aquí aparece Fayol también, y yo diría autor trascendente, y él habla de 14 principios. Voy a hacer una recogida de forma rápida, sencilla y con ejemplos para que ustedes se den cuenta. Habla sobre la división del trabajo. Bueno, hay que dividir la tarea. Una persona en una tarea, otra persona en otra, es dividir, pero hay que saber dividir. O sea, no decir vos aquí, vos allá, sino simplemente analizar la capacidad de decir, vos te adaptas a esa tarea, entonces tienes tu trabajo, tu tarea. Si vos te adaptas a esta, tienes tu tarea en función de la capacidad. Eso es dividir el trabajo. Además, más cosas, ¿sí? Tiene que ver que al obrero hay que capacitarlo, hay que asesorarlo, no es dividir y mandarlo a trabajar, es toda una secuencia. O sea que la división de trabajo hay que saber hacerla y hay que saber sostener de tal forma que el obrero no se desmotive. Por ahí, por ejemplo, un obrero que trabaje en un solo lugar hoy y toda la vida haciendo lo mismo, ¿cómo termina? Termina desmotivado. Yo les cuento un ejemplo. Cuando estaba en la dirección como coordinador de personal, como coordinador, yo veía un hombrecito que trabajaba hace 30 años lo mismo, haciendo la plancha y todo, y él me decía, la verdad es que estoy totalmente desmotivado. Cuando yo iba haciendo la gestión de 2002, más o menos, hasta 2006, en la Universidad Nacional, y me decía si podía cambiarlo. Nadie le preguntó que lo podía cambiar, porque ya estaba cansado de hacer lo mismo. La verdad es que esas cosas pueden ocurrir cuando vos le das una tarea hoy y le das que haga siempre todo eso. Y hay sectores donde vos puedes hacer rotar y otros no. Capaz que vos sabes hacer eso, sos muy bueno, pero no lo vas a llevar a otra oficina. Nosotros tenemos que saber en qué momento vamos a hacer rotar los que tienen su tarea asignada. ¿Me hago entender? Esa es la forma de dividir la tarea, de tal forma que sea productiva. No solo para la empresa, sino también para el cliente. No hay que olvidarse que la gente es la base del éxito de toda empresa. Bueno, muy bien, también habla de la autoridad, que alguien tiene que dar una orden. Una cuestión así en todas las empresas. Tiene que haber disciplina, hay reglas, normas, procedimientos que hay que cumplir. O sea que uno hace de cualquier forma la tarea, no, un momentito, aquí hay políticas, hay normas, hay procedimientos, hay reglas, y eso tiene que cumplir. También tiene que haber unidad de mando, tiene que haber una unidad donde controla el equipo de trabajo. Tiene que recibir esa unidad de mando de una sola persona. No puede haber una persona que tenga unidad de mando, si no, sería muy confuso la actividad. No sabría si vas a responder a uno o a otro. En la administración de empresas debe haber una unidad de mando. Alguien que mande y alguien que obedezca. Pues si no habría conflicto de autoridad, eso es. Puede ser que vos recibas órdenes de otro departamento,
previsto en los manuales, en los sistemas administrativos. Por ejemplo, el gerente de finanzas le diga a un jefe de venta que no tiene nada que ver con el otro departamento, que no gaste mucho el presupuesto publicitario porque vamos a tener problemas financieros. Sí puede decirlo. Si le puede hacer caso, trabajar con el gerente a ver si acomodamos el presupuesto. Esas cosas tienen que estar previstas en los manuales. Bueno, pero tiene que ver con un concepto de autoridad. Unidad de dirección, o sea, toda la empresa, el gerente general tiene unidad de dirección. Por ejemplo, las facultades, los decanos, los decanos tienen unidad de dirección. O sea, para toda la unidad estratégica del negocio, del servicio, o las empresas chicas, desafío de Perón, la unidad de dirección no tiene el dueño, ¿no es así? Pequeños negocios, maquería, heladería. Yo observo que la unidad de dirección no tiene el dueño. El dueño manda, el dueño ordena, el dueño organiza, y bueno, después tendrá una o dos personas donde los escucha respecto a que se realice la tarea. También hay una subordinación del interés individual de los intereses generales, dice Fayol como principio. Interesante esto porque hay que entender que cuando uno trabaja en una empresa, no tiene que hacer todo lo que quiere, uno tiene que subordinar el interés de la empresa. ¿Se va entendiendo? Por ejemplo, yo tengo que entender que si soy profesor, no tengo que hacer prevalecer mi interés personal, sino tiene que ser el interés general. ¿Y qué quiere las universidades? Una educación de excelencia, de excelencia. Entonces el profesor tiene que subordinarse, yo diría, a la estrategia de la universidad. Bueno, en esa época habla de eso, porque probablemente debe haber visto Fayol algunos excesos de priorizar su interés personal a la empresa. Eso es lo peor que puede ocurrir. Ustedes el día de mañana, cuando trabajen, siempre el interés general de la empresa está por arriba de ustedes. Eso hay que entender. Digo que hay que entender porque por ahí uno no se da cuenta y es como que el interés de él está por encima del puesto de la tarea o de la empresa. No es así. Bueno, muy bien. También habla de retribución. Bueno, tiene que ser justa, equitativa. Estimo que Fayol dice, esto es obvio, tiene que ser justa. Fayol debe haber visto retribuciones que no eran justas. Me parece porque él fijó como un principio la retribución. Estas cosas no tendríamos que estar hablando hoy de retribución. Sabe que el obrero que trabaja tiene una escala salarial, sabe cuánto va a ganar, y capaz que en esa época no sabía. Y sí, no estaba reglamentado. Estamos hablando de serio. Ahora, esto no aporta nada en el siglo XXI. Todos sabemos que entramos, trabajamos y ganamos. Sabemos qué es lo que ganamos. Ahora, lo que podemos cuestionar, no sabemos si eso es justo o no, pero para eso está el gremio que te defienda para que haya un incremento salarial. O sea que está todo sindicalizado. En esa época no hablábamos de eso. También hay centralización. Fayol dice que es necesaria la centralización. Alguien tiene que concentrar y decidir. Pero esta centralización instalada a nivel superior, ¿no? Después podemos hablar de centralización a nivel operativo, en donde vos descentralizas, puedes centralizar información, algunas cosas. Bueno, aquí hay que ver en qué empresa, qué cosas conviene centralizar y qué no centralizar. Pero esta cuestión es importante, eso sí se centraliza. Por ejemplo, si uno le pregunta a dueño de negocio, seguro que va a centralizar las finanzas. Eso no va a dar guerra de vendedores, porque él va a decidir en relación a los recursos. Bueno, pero puedes descentralizar. Ya no estoy hablando de centralización, cuestiones más comprendidas. Pero bueno, el motivo de eso es que al centralizar reduce la participación de los mercados de toma de decisiones. Claro, el que centraliza decide. Muy bien. También habla de cadena de mando. Ustedes vieron nivel superior, nivel medio, nivel inferior. Esa es una cadena de mando, muy bien. La cadena de mando debe estar bien estructurada en la empresa. Alguien que está por encima del equipo tiene que tener capacidades, capacidad de liderazgo también, ¿por qué no si vamos a nivel estratégico? Entonces esa cadena de mando hay que ver cuál es la mejor cadena de mando para la empresa.
opino que la cadena de mando tiene que ser lo más achatado posible, no líneas jerárquicas con muchos niveles, porque eso burocratiza la organización, ¿no es así? Si uno ve la cadena de mando, podría poner como ejemplo la administración pública, desde el gobernador hasta los empleados, hay una cadena de mando tremenda, de muchos niveles, ¿no es así? Bien, una cadena de mando larga. Usted me va a decir, bueno, pero la administración tiene que funcionar así muy bien. La estructura es muy grande. Pero bueno, hay que analizar y ver cuál es la mejor cadena de mando. Probablemente podamos checar un poco, no a dos niveles, como yo digo. Y estoy dando un ejemplo, dos niveles, nivel empresarial, de empresas privadas. Eso sí, el jefe o el gerente y un equipo de trabajo, de marketing, de producción, por ejemplo, en donde haya mucho contacto comunicacional, mucho trabajo en equipo. Ahí vamos más rápido, más rápido. Si la cadena de mando larga se hace muy burocrático. Por eso vamos a ver un poquito más en profundidad en otros temas. Tiene que haber orden, materiales en su lugar que corresponda. Les cuento hoy las normas de calidad, y los japoneses en este caso son muy especiales cuando hablan de que las personas y los materiales tienen que estar en el lugar adecuado en el momento exacto. Hablo de calidad, estoy hablando de los japoneses, el modelo de management japonés. Ellos están preocupados de que la gente disponga de la mejor forma posible, digamos, los materiales de equipamiento de las personas, además de tener mucha tecnología. Eso es obvio, pero por ejemplo, los japoneses han hecho estudios de que si esto no es así, la empresa es muy ineficiente. Esto es verdad. Vos has visto que cuando vos tienes lo mismo en la casa, ocurre, le doy un ejemplo para que nos sentamos muy localistas. Vos tienes las cosas en un lugar donde vos tenés que reemplazar, puedes limpiar el tiempo. Si uno pensaría bien de que las cosas en su lugar justo, en un momento determinado, la vas a encontrar y lo vas a tener a disposición de forma rápida. Y si vos tienes desorden en cosas, vas a ir, no vas a encontrar, no te preocupes, eso por ahí que pierden, porque no aplica el orden. Fíjate que es importante, nos ocurre en la casa, muchas veces a nosotros, esto seguramente debe haber ocurrido muchas cosas en esa empresa en donde cayó hace sus estudios, y por eso dice el orden es otro principio de administración. Bueno, las empresas se preocupan de las máquinas de computadores, la disposición, cercanía de los estantes, todo eso es el orden, cerca. Ustedes van a ver, cuando entran a la oficina, dicen, este tiene principio y falló. Después van a ver los repentes ahí, arriba, abajo, un mate al costado, no tienen nada de fallones, pero tiene orden. Y después cuando quieren buscar una hoja, no encuentra el mate en un cajón. ¿Se guardan los mates en un cajón? No. Cada cosa en su lugar, un lugar para cada cosa. Bien. Tienen que ser amables, justos. Bueno, somos reiterativos en el fallol. ¿Por qué? Porque presionaban a los obreros, no eran amables. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que me falló. Dice, bueno, vamos a ver el principio de administración de equidad. Si veían la película Charlie Chaplin, vos tenías que pedir permiso para ir al baño. Y el tipo decía, bueno, ya a ver, por ejemplo, y te controlaba ese demorado. ¿Te das cuenta? O sea, no era un grado de amabilidad, de cordialidad, de buen clima laboral. Estas cuestiones que tienen que ver con la equidad. Y aparte lo trataban mal, no lo respetaban. Yo me imagino que habría excesos entre el hombre y la mujer. Imagínense, al obrero lo presionaban como la mujer. O sea, seguramente debe haber tenido muchos excesos que Fayol veía ahí. Bueno, la equidad es un principio que tiene que ver con el valor de una persona. Yo la amabilidad no lo voy a obtener en un lugar de trabajo. La amabilidad tiene que ver con el valor que tiene una persona. Si vos sos amable toda la vida,
tu familia, con tu hermano, con tu pariente, con tus amigos, con tus amigas, no lo vas a perder. Los que no cultivan el valor de la amabilidad llegan a un puesto elevado, seguro que no son equitativos, no hay equidad, los tratan mal, te cierran la puerta en la cara del empleado, o le dicen venite la otra semana cuando el asunto es muy importante para que le resolvamos hoy al empleado. Con estas cosas tienen que ver mucho con los valores, con la forma de gerenciar la empresa. También hablaba de estabilidad del personal. O sea, tiene que haber estabilidad. O sea, el empleado va a dar una tarea y a los tuyos no decir, bueno, vamos a trabajar en otro lado, pasó mañana en otra tarea. Y así lo terminas confundiendo al trabajador. O sea, aplicar mucha rotación en los empleados, eso ocasionó un trauma, no es así. O sea, vos tienes que ser en alguna medida estable en tus políticas. Yo no estoy en contra de la rotación, ni mucho menos. Pero cuando la rotación se hace necesaria, aplica la rotación, pero no puede estar rotando todos los meses. Hay empleados que han desarrollado conocimiento, know-how, experiencia, y son especialistas para realizar una actividad. Pues dale estabilidad. Y otros que te piden que si lo puedes cambiar, escucharlo. Porque si vos lo sigues dejando en el mismo puesto de trabajo, el empleado tiende a desmotivarse. Bueno, la iniciativa es importante, es muy lindo. Él dice que hay que darle libertad a los trabajadores para que generen ideas. O sea, sí, la iniciativa es uno de los principios que más me sorprende. Digamos, hoy es obvio que todos los empleados tienen que dar iniciativa, tienen que ser iniciativos, generador de ideas. Hay empresas que si vos no innovas en tu lugar de trabajo, te dejan afuera. Sobre todo las empresas, yo diría, del mundo naranja. Cuando digo mundo naranja, son las empresas que desarrollan tecnología. Un gerente de Apple, un gerente de, digamos, de empresas que tienen que ver con la tecnología, IBM, Hewlett Packard, etc. Seguramente un gerente no dura si no innova el equipamiento tecnológico. No dura. Entonces, él dice en ese momento que da la iniciativa para que el obrero también se escuchaba en alguna medida. Probablemente se busca no le daban iniciativa en nada. Vos tenés que trabajar, cumplir y gastar. Entonces dice iniciativa, falló. Muy bien. El espíritu de grupo hay que fomentar el espíritu de grupo, que la gente trabaja en equipo. Bueno, esto es importante, este principio para el siglo XXI, ¿no? Todas las empresas trabajan en equipo. Las empresas que no entienden lo que es trabajo en equipo son empresas ineficientes. Esos son los 14 principios de Fayol. Nosotros vamos a seguir en la administración científica sobre la burocracia de forma rápida. Ya les he comentado, la burocracia en esa época era muy burocrática. Seguramente había muchas reglamentaciones, normas, procedimientos. Esto es bueno. Pero hoy, si una empresa es muy burocrática, puede ser una mala palabra para el siglo XXI. ¿Qué quiero decir? La burocracia hace que pierda, yo diría, rapidez en el desarrollo de un proceso. Entonces, lo que debemos tener un poco a despejar la burocracia en el siglo XXI. Pero por ahí hay empresas que sí son burocráticas, pero la burocracia lo utiliza a favor, en hacer rápido la gestión. Hay cuestiones que sí necesitan su procedimiento, pero eso tiene que ser muy rápido, a los efectos de que sea una burocracia que le dé utilidad a la empresa. Porque así, hablando de burocracia, si uno le dice, a ver, digo una empresa y uno dice burocracia, mala palabra. Muy bien, pero un momentito, hay que ver cómo está implementada esa burocracia. Por ejemplo, uno podría decir que Federal Express es una empresa burocrática, pero rápida. En Estados Unidos te manda un paquete en 12 horas de un estado a otro, de un estado a otro, en 12 horas. Y tiene reglamentaciones, tiene normas que tiene que poner así el paquete de estas condiciones, tiene que ir a la casa, tiene que bajar el avión y hasta la camioneta. Bajan los paquetes, van directamente al domicilio de un lugar a otro, remitente a un destinatario,
hasta para atender a los clientes, digamos, en alguna medida hacerlos sentir bien, porque vos estás dando servicios de forma rápida. Pero bueno, esa burocracia en donde nosotros podemos revalorizar lo que Weber ha planteado hace muchas décadas, pero otras empresas no entienden, lo hacen, yo diría, no ágil a la empresa, lenta. Entonces sí podemos decir que la empresa no sirve. Como decir, por ejemplo, vos compras un televisor y se veniste la otra semana porque Pedro me va a cambiar el televisor con problema. Vas la otra semana, no, faltó Pedro. Y bueno, Pedro sabe, así que veniste la otra semana. Y eso es burocracia. ¿Te das cuenta? O sea, que esto es lo que reflejar en la empresa. Bueno, muy bien. Jeffrey Barner, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, se van a dar cuenta. Habla sobre organizaciones formales. Habla que hay que perseguir metas, satisfacer las necesidades individuales. O sea, la organización formal está formada por normas, procedimientos, leyes. La universidad es una organización formal. Hoy jueves hay clase de tal materia, con tal profesor, eso es una formalización. ¿Entiendes? Tomamos asistencia, etc. Muy bien, la tesis principal de Martin se basaba en hacerla funcionar de forma eficiente y subsistir si las metas de la organización guardan un equilibrio con el propósito del empleado. O sea, tenía que haber un equilibrio entre las metas de la organización y los propósitos del empleado, porque si se produce desequilibrio, el empleado no va a cumplir, no va a poder cumplir. ¿Te das cuenta? Esa es la tesis. Simplemente les remarco qué es lo que ha querido hacer Jeffrey Barner cuando hablaba sobre estos temas, ¿no? También reconoce la importancia, en alguna medida, habla mucho de la organización informal, no solo de lo formal, sino de lo informal. Ojo, esta organización informal es muy buena hoy porque muchas empresas generan mucha idea creativa a través de la organización informal. ¿Por qué? La organización informal es una organización en donde se produce fuera de los lugares de trabajo. Esa es organización informal. Por ejemplo, si yo a ustedes les digo, bueno, vean un video en YouTube, algunos lo ven, otros no lo ven, bueno, no importa, pero me ayuda. Ese es informal. O estamos en los pasillos, que si cuando uno va ahí al frente y me hace una consulta y atiendo la consulta, ahí formo parte de una actividad de esto educativo, pero de una organización informal. Esto es formal. Muy bien. De eso trata Barner. Tema de la informalidad. Él habla de zona de indiferencia. El que le pregunta siempre que estás dentro de la zona. Si vos, por decir zona, de fuera de la zona, vos tienes derecho a decir no. Eso es lo que dice Barner. Es verdad eso. Porque en esa época había excesos del jefe al empleado. Seguramente lo presionaba para que termine la tarea o le decía que haga más cosas. Entonces ahí está fuera de la zona de indiferencia. El empleado tiene que moverse en una zona en donde él pueda realizar su tarea, y si vos le das más tareas, o peor aún, tareas que no tienen que ver con la esencia de la actividad, vos tienes derecho a decir no lo vas a cumplir. Le doy un ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, supongamos vos, jefe, le dice, mira, necesito que me lave mi auto particular a un obrero, un empleado. El obrero pobrecito por ahí te va a decir que sí, porque tiene miedo a perder el trabajo, le limpia. Pero también tienes derecho a decirle que no. ¿Te das cuenta? Para no sentirte avasallado, yo diría con tarea, con la misión, con la esencia de lo que tiene cada empleado y su puesto de trabajo. Esto habla de, la verdad que esto es interesante para hoy en día, porque yo veo por ahí que muchas veces, no digo en este sector, pero en otros sectores, que nos hacen cumplir ciertas actividades que no corresponden. O ahora los excesos que hacen el problema laboral. El hombre que lo presiona a la mujer. Y hay denuncias. Entonces ahí está cobrando más. Utiliza el poder porque es más débil. Pero ojo con esto, es un tema que hay que conversarlo bien en las organizaciones para que la gente se sienta bien. Bueno, el tema de lo que habla Barner habla de cosas interesantes. Muy bien, se terminó la administración científica. En forma rápida, la conductista apunta, ahora van a entender,
Esto implica mucha eficiencia, productividad, produce agotamiento, cansancio de los trabajadores y aporta el principio de los grandes autores. En la conductista le voy a explicar uno que ha producido una transformación tremenda, Elton Maggio, es el precursor, uno de los grandes precursores de esta escuela. Él habla mucho, en alguna medida, de que tiene que haber armonía en el centro del trabajo, tiene que esa eficiencia productiva que se producía tenía que estar acompañada por las relaciones personales. Por eso la escuela se llama conductista, el movimiento de las relaciones humanas. O sea, se fija más en la gente y menos en los procedimientos. Está muy interesante porque otros venían haciendo aportes desde la herramienta dura y él lo ve la gente con sus motivaciones, con sus necesidades, y dice, bueno, el trabajador hay que generar un clima de trabajo para que se desarrolle pueda cumplir todos sus objetivos. Él hace un estudio de Hanford en una empresa. Yo les voy a contar cómo es el estudio. Si ustedes me escuchan atentamente se van a dar cuenta. Prueba la iluminación. Atención. Arma dos grupos, un grupo testigo y un grupo de prueba, en donde les aumenta la iluminación y lo hace hacer una tarea determinada. A los otros les baja la iluminación. O sea, son dos cosas diferentes para la misma tarea. Y después le pide los resultados, ve y se sorprende la productividad de los empleados. Él queda sorprendido porque si uno piensa que van a trabajar los que tienen iluminación y menos los que no tienen iluminación, pero le ha dado resultados totalmente diferentes. Y después dice, ¿qué ha pasado aquí? Y empieza a analizar, a entrevistarse con los obreros, y cuenta la historia de todo este estudio interesante. Y se da cuenta que los que tenían la luz apagada para trabajar estaban más motivados que los que tenían la luz prendida. Mira qué interesante el experimento. Se da en